Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a este curso intensivo de Procreate de 0 a 100. En esta pequeña introducción te voy a explicar en qué va a consistir este curso y cómo lo voy a enfocar, porque no va a ser un curso normal donde yo simplemente te diga dónde está cada cosa en Procreate, sino que este curso lo voy a enfocar en mi experiencia personal después de decenas de miles de horas que me he pegado en Procreate pintando. Te voy a decir qué utilidades o qué herramientas funcionan, cuáles no, cuáles utilizo, cuáles no utilizo, y te diré truquitos que he ido aprendiendo a lo largo de los años. Este curso está enfocado para auténticos novatos y novatas de Procreate. Empezaré desde cero, ¿vale? Desde la primera vez que abres la aplicación, y poco a poco iremos subiendo el nivel hasta que al final toquemos todas y cada una de las características de Procreate, que tiene muchas. Este curso va a estar estructurado en lecciones muy cortitas, de unos 10-15 minutos, porque no quiero que sea algo muy largo, que sea algo muy pesado, y prefiero que veas varios vídeos seguidos y que lo vayas viendo poco a poco, a tu ritmo, cuando tengas tiempo libre. ¿Que una tarde tienes poco tiempo libre? Pues bueno, pues ves una lección y ya está. ¿Que otro día es fin de semana o yo que sé, o estás de vacaciones y tienes más tiempo? Pues te ves más lecciones. Pero la idea es que sea algo muy cortito, y la verdad es que os voy a ser sinceros antes de empezar, me lo voy a tomar con calma, ¿vale? Voy a hacerlo bien, voy a hablar bien de cada una de las cosas que yo considero importantes en Procreate, y sinceramente, aquellas cosas que yo considero que Procreate no hace bien o que no son importantes para el tipo de pintura que yo hago, no lo explicaré, ¿vale? Entonces ya os digo que este es como un curso de Procreate, ya os digo, muy intensivo, ¿eh? Muy intensivo, porque voy a tocar absolutamente todo, ¿vale? Todo lo que tiene Procreate, pero siempre basado en mi experiencia personal, ¿vale? No quiero que sea unos videotutoriales normales donde yo me dedique a coger básicamente el manual de usuario de Procreate y os diga, pues aquí este botón está para aquí, este botón hace esto otro. No, eso ya lo explica Procreate. Sí, obviamente os diré dónde está cada botón, pero os diré para qué sirve y para qué lo utilizo yo, ¿vale? Y para qué sirve muy bien y para cosas que no sirven tan bien. Así que bueno, no me enrollo más porque no quiero que la introducción sea muy larga. Si os parece bien, nos vamos al iPad. El resto de lecciones, el resto de unidades no van a tener una introducción como esta, ¿vale? Yo directamente me pondré a trabajar con el iPad e iremos trabajando poco a poco, lección a lección, todas y cada una de las características de Procreate. Bueno, ¿empezamos? Vamos allá. Bueno, ya estamos en el iPad, y si tú te acabas de bajar Procreate ahora mismo, no lo has tocado nunca, así que te habrás encontrado con este icono en el escritorio, ¿vale? Este iconito de aquí arriba que pone Procreate, obviamente es el de Procreate. Estos cursos, ¿vale? Estas lecciones los voy a hacer con la versión 4 de Procreate. Si Procreate se actualiza, haré actualizaciones de este curso, ¿vale? Pero voy a presuponer que tienes la versión 4. Si no la tienes, mi primera recomendación de este curso es que actualices Procreate a la versión 4, porque merece la pena, sinceramente merece la pena, porque tiene un montón de características nuevas que Procreate 3 o 2 no las tienen. Así que bueno, vamos a ello. Pinchamos en Procreate y lo primero que vas a ver va a ser esto, ¿vale? No exactamente esto, porque yo aquí tengo todos mis cuadros, que tengo muchos cuadros en Procreate. Y tú verás, supongo, que una serie de imágenes que te vienen en Procreate de manera predeterminada. Yo tengo mis cuadros, ¿vale? Vamos a empezar muy poquito a poco, ¿vale? Muy poquito a poco, explicando para qué sirve todas y cada una de las cosas de Procreate. La primera cosa de la que os quiero hablar es precisamente esta de aquí, ¿vale? Puede parecer una tontería, pero esta primera pantalla de aquí, que es la galería de imágenes de Procreate, es donde se te van a guardar todos tus trabajos. Y además es donde vas a tener que configurar todos los archivos nuevos, todos los lienzos, todos los tamaños. Y sinceramente, si no lo sabes hacer y te equivocas aquí ya, vas a tener problemas muy graves en el futuro. Así que es mejor empezar poco a poco. Bueno, como ves, salen un montón de imágenes. No sé cuántas salen ahora en la versión de Procreate de inicio, pero bueno, salen una serie de imágenes. Y arriba a la izquierda tenemos una cosita que pone Procreate, luego tenemos seleccionar, importar foto y un simbolito de más, ¿de acuerdo? Si pinchas en Procreate te sale la versión, ¿vale? La versión 5, perdón, pensaba que era la 4, la versión 5, ¿vale? O sea, te sale la versión 5, en mi caso es la 5.02, ¿vale?
pero lo importante es que tengas la 5, ¿vale? A ver, ¿para qué sirven todos y cada uno de estos botones? Sinceramente, aquí hay una opción al principio que sale la seleccionar, ¿vale? Si pincho en seleccionar, aparece esa barrita azul ahí arriba y pone grupo, vista previa, compartir, duplicar, eliminar. Mira, simplemente si te das cuenta, al lado de cada uno de los trabajos que ya tenías en Procreate, ha aparecido como un circulito. ¿Vale? Ese circulito te indica simplemente que no está seleccionado. Si yo se pincho, he dado con el toquecito así con el dedo, en el primero de arriba a la izquierda, sale como un check, ¿vale? Y si voy pinchando en varios, voy a hacerlo por ejemplo en estos 4, te salen como estos 4 check. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para que puedas hacer un grupo de trabajos. Ves que pone, la primera opción de todas es grupo. En realidad lo que te hace es, no te fusiona los trabajos de Procreate en un solo archivo, no. Lo que te hace es como que te genera una carpeta de archivos de Procreate. Porque imagínate que tú estás haciendo un proyecto de ilustración botánica, por ejemplo, y tienes flores de montaña, flores de playa, flores de, yo qué sé, de ciudad. Pues bueno, podrías trabajar por grupos, ¿vale? Yo lo tengo todo puesto aquí porque soy un poco desordenado, pero puedes trabajar por grupos. Si quieres crear un grupo de archivos de Procreate, simplemente le das aquí arriba a la izquierda a grupo y automáticamente se te ha creado un grupo. Hay otra forma de hacer los grupos que ahora la explicaré, pero así tienes un grupo, ¿vale? De hecho, le voy a dar a la X para salir de aquí, ¿vale? Aquí en grupo, perdón, he pinchado en el nombre, ¿vale? En el nombre de abajo, no en las imágenes, en el nombre de abajo, y puedes cambiar el nombre del grupo y lo puedes llamar, pues como yo que sé, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues flores de montaña, por ejemplo, ¿no? Le das a intro y ya tienes tu grupo llamado Flores de Montaña. Yo la verdad es que ya os habéis reído de mí en alguna ocasión, pero no suelo poner los títulos aquí. De hecho, si te das cuenta, es ilustración sin título, ilustración sin título, ilustración sin título, pero porque yo soy muy despistado y un desastre y prefiero renombrarlos después en el ordenador. Pero bueno, que sepas que puedes cambiar el nombre de un grupo o de un archivo. Me voy a ir al segundo, que se llama ilustración sin título, y hay que pinchar con el dedo sobre el nombre, ¿vale? Tú pinchas en el dedo sobre el nombre, te aparece esto y le pones pues lo que quieras, ¿vale? Pues yo qué sé, le pones el nombre que quieras y así puedes renombrar los cuadros, las imágenes, los proyectos que vas teniendo, ¿de acuerdo? Muy bien, que vamos a seguir. Sigo dándole a seleccionar, ¿vale? Vamos a ir como en orden, sigo en seleccionar, voy a seleccionar otros cuantos, estos 4 de aquí, y la siguiente opción es vista previa. Vista previa sirve para ver el archivo a pantalla completa sin necesidad de abrirlo, porque Procreate funciona muy bien, pero cuando es un archivo grande, en altísima resolución, en alta calidad, le cuesta bastante abrirlo. Y bueno, bastante, le puede costar 10 segundos, 15 segundos, no es mucho, pero es tiempo. Sobre todo si simplemente quieres ver un pequeño detalle de, ay, espera, porque es que hay gente que lo que hace es va trabajando un archivo y cuando no está seguro de algo lo duplica y sigue trabajando en ese archivo y después duplica ese archivo otra vez y sigue trabajando porque va haciendo como pequeños cambios. Y si quieres ver esos cambios rápidamente de uno a otro, no hace falta que exportes todos los archivos a imágenes y luego las veas en el visualizador de imágenes. No, no hace falta. Desde el propio Procreate puedes hacer una vista previa de los archivos de manera muy rápida sin tener que abrirlos, ¿vale? Si yo pincho en vista previa, ¿veis? Me aparece este archivo, se ha cargado instantáneamente, ¿vale? Es mucho más rápido porque no tiene que cargar las capas y no tiene que cargar la interface de Procreate, ¿vale? Es muy rápido y simplemente yo voy arrastrando con el dedo, pues no sé, voy pasando por las imágenes, ¿vale? Por las 4 imágenes que tenía puestas. No me deja seguir desplazando hacia la derecha porque estas son las 4 imágenes que tenía seleccionadas, ¿de acuerdo? Una vez que has terminado de previsualizar, ya te digo que esto, sobre todo, alguna vez que lo he utilizado yo, sirve para eso. Cuando tienes dudas de seguir con una pintura, mi recomendación es que la dupliques, ahora te enseñaré cómo se hace, que dupliques ese cuadro, hagas los cambios que tengas que hacer y después desde la galería de imágenes de Procreate le des a vista previa y puedas pasar rápidamente de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, muy rápido, sin necesidad de esperar esos 15-20 segundos, porque puede ser un cambio muy chiquitito. Imagínate que, por ejemplo, este cuadro que tengo aquí, he subido un poquito la luminosidad del cielo, o he puesto el verde un poquito más oscuro, o el verde un poquito más claro, y necesito verlo muy rápido. Si yo tuviera que pinchar en el nombre del archivo, vamos, pinchar en el archivo, que cargue Procreate, que pasen 20 segundos, decir, vale, tengo un verde claro, ahora ciérralo, vete al otro archivo,
pincha, vuelve a abrir, en esos 15 o 20 segundos te has olvidado, ¿vale? Tu ojo no es capaz de ver la diferencia inmediata entre uno y otro, ¿vale? Entonces, para esto sirve la vista previa en Procreate. Una vez que has terminado de ver tus archivos en Procreate, simplemente con 2 dedos, ¿vale? Pegamos un pellizco, ¿vale? Es como un pellizquito y sales hacia afuera y ya está, ¿vale? La siguiente opción, voy a desclicar estos de aquí. Voy a dejar solamente el que hemos llamado QWERTY. La siguiente opción de arriba es compartir, ¿vale? Si yo pincho en compartir, me salen un montón de opciones de PSD, PDF, JPG, PNG, TIFF, GIF animado, PNG animado y MP4 animado. Hablaré de todos y cada uno de estos formatos cuando llegue el momento. Ahora no es el momento porque acabas de iniciar Procreate y no sabes qué es esto. Simplemente que sepas que desde aquí, una vez que tú has pintado un cuadro, puedes compartir. Compartir en realidad es exportar la imagen, ¿vale? Para enviarla por correo, para subirla a las redes sociales. Se puede hacer desde aquí o desde la propia imagen. Yo he de confesar que no lo he hecho nunca desde aquí. Nunca, ¿vale? Prefiero abrir la imagen, trabajar en ella y una vez que he terminado le doy a compartir. Pero que sepas que Procreate 5, bueno, creo que en el 4 también, ya tienes la posibilidad de compartir directamente desde aquí. La enorme ventaja que tiene esto es que, un momento, voy a cancelar, yo le puedo seleccionar 3 imágenes y le doy a compartir. Y puedo exportar de golpe 2, 3, 5, 10, 20 imágenes de golpe, sin necesidad de abrir cada una de las imágenes, ¿vale? Pero de momento no me voy a meter en temas de exportación, ¿vale? Es que compartir es exportar. No me voy a meter en temas de exportación porque da para mucho tiempo y da para bueno, de hecho es una lección específica de cómo exportar tus obras en Procreate, pero simplemente que sepas que desde aquí puedes exportar. Muy bien, voy a deseleccionar. La siguiente opción que te quiero enseñar, sigo seleccionando el cuadro de QWERTY de la montaña, es la de duplicar, que precisamente es aquello que te he dicho antes. Cuando no estás seguro, que quieres hacer un cambio, pero no te atreves a borrar o a perder el archivo anterior, pues directamente, si tú le has dado a seleccionar y tienes seleccionado el archivo, tú le das aquí a duplicar y automáticamente, bueno, automáticamente le cuesta un poquito porque son archivos un poco grandes, pero ¡pum!, me aparecen los dos. ¿Lo ves? Me aparece QWERTY, se queda seleccionado el primer QWERTY, el QWERTY, digamos, original, y me aparece a la izquierda un nuevo archivo llamado QWERTY, ¿vale? Los archivos en Procreate, los archivos nuevos, siempre que duplicas, se generan a la izquierda del archivo que ya tenías, ¿vale? Eso es importante saberlo, por si alguna vez no te queda claro o no sabes cuál es, porque imagínate que yo he desclicado esto y no sé cuál es ya, porque me he ido, han pasado 2 semanas y vuelves a la pantalla y dices, uy, ¿y cuál era el viejo? ¿Cuál era el nuevo? El viejo, el de la derecha. El nuevo, el de la izquierda, ¿de acuerdo? Muy bien, y luego la siguiente opción, aprovechando que habíamos duplicado, es la de eliminar. Pincho en eliminar y me dice eliminar esta ilustración. Seguro que desea, ojo, si haces esto no la recuperas, ¿vale? Procreate no tiene un botón deshacer, no puedes, ¿vale? O sea, si yo ahora le doy a eliminar, eliminado, ¿vale? Aquí yo no puedo echar marcha atrás, ¿vale? No es como luego en el cuadro o luego en la imagen cuando estemos trabajando que sí que tienes marcha adelante y marcha atrás. Aquí no puedes deshacer nada. Por eso te pregunta de, ojo, ¿estás seguro? Porque una vez que lo has borrado ya no lo puedes deshacer, así que con cuidado, ¿de acuerdo? Muy bien. Una vez que he terminado de explicarte como este menú superior muy básico, le voy a dar a la X para cerrarlo. En realidad, todo esto lo puedes hacer sin este menú de aquí de seleccionar, todo lo que hemos hecho, ¿vale? De hecho, voy a enseñarte cómo agrupar, cómo desagrupar, cómo duplicar, todo directamente desde esta galería de imágenes. Mira, muy sencillo. Si lo que quieres es crear un grupo de imágenes, pues simplemente voy a pinchar con el dedo en un cuadro, voy a estar unos segundos y lo voy a arrastrar encima de otro cuadro. Mira, lo estoy manteniendo, ¿veis? Y ahora yo puedo moverlo. ¿Ves que se mueve por la pantalla? Si yo lo muevo en un hueco aquí en medio y lo suelto, se me ordena, ¿vale? De esta manera tú puedes ordenar tus cuadros en Procreate, porque hay veces que tienes bocetos por arriba y no te apetece que se vean o no quieres trabajar en ellos ahora mismo, o imagínate que tú vas a pintar un cuadro que tienes por aquí detrás y no te apetece estar todo el rato bajando para poder acceder al archivo, pues puedes pinchar en él, mantienes el dedo un poquito apretado y lo subes hasta arriba, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si en vez de mantener el dedo y dejar el cuadro en uno de los huequecitos que hay entre los dos cuadros, lo dejo directamente encima de otro cuadro? Me vengo aquí, ¿vale? Ya se mueve, ya lo puedo mover y voy a soltarlo aquí. ¿Veis que ahora mismo se ha puesto como, ha sido muy rápido, pero se ha puesto como azul un momento el cuadro de detrás y ahora pone grupo, ¿vale? Acabamos de crear un grupo con estos cuadros, ¿vale? Si yo pincho ahora en este grupo,
están los dos cuadros que habíamos creado. Y si pincho arriba a la izquierda, donde pone la flechita de esa de grupo, salgo otra vez al menú principal. De acuerdo, ya sabemos cómo mover los cuadros por nuestra galería de imágenes y sabemos cómo agrupar. Ya, pero ¿y qué pasa si me he equivocado? Dices, ya, pero es que en flores de montaña he metido un cuadro que no quiero que esté en ese grupo. Bueno, pues es muy fácil, simplemente accedes al grupo, voy a dejar el dedo apretado sobre un cuadro, ya está, ves que ya se mueve, pues ahora hay que arrastrarlo aquí encima, ves que se ha puesto en azul flores de montaña y ahora ya puedo moverlo a la galería principal. De hecho, puedes hacer esto con todos y cada uno de los cuadros. Me voy aquí, flores de montaña, automáticamente, yo no toco nada, simplemente lo dejo, mira, me he pasado con el dedo apretado, simplemente suelto aquí, ¿de acuerdo? O sea, no tienes que estar haciendo doble clic ni nada. Si tú mantienes el dedo encima de un grupo, te lo meterá en un grupo. Si tú mantienes el dedo, la imagen así apretada con el dedo, en la parte de arriba, por ejemplo en este caso que pone flores de montaña, ¿vale? En la flechita de aquí arriba, automáticamente me saca fuera el home principal, ¿vale? De hecho, voy a sacarlo para que veáis qué pasa en un grupo cuando has sacado la última imagen. Pincho en la imagen, me vengo aquí a flores de montaña, vuelvo aquí al home y automáticamente me acaba de desaparecer ese grupo. Esto es una novedad muy importante, no ocurría en Procreate 4, se te quedaba el grupo sin nombre y tenías que estar borrando todo el rato y tal, ¿vale? Entonces, bueno, con vuestro permiso voy a desagrupar todo esto de aquí y este grupo de aquí, voy a sacar la imagen, la vamos a poner pues por aquí, por ejemplo. Vale, pues por aquí, ¿de acuerdo? Ya no tenemos ninguna imagen agrupada. Y te voy a enseñar más trucos todavía mucho más rápidos que esto, porque realmente para crear grupos de muchas imágenes yo prefiero darle a seleccionar. Esta es mi opinión personal, yo prefiero darle a seleccionar varias y darle a grupo, que no estar manteniendo con el dedo, esperar unos segundos, volver uno a uno cada una de las imágenes. Yo prefiero hacerlo por menú. Pero cuando quiero duplicar algo es muchísimo, o eliminar, es muchísimo más rápido. Quiero que con el dedo desplaces hacia la izquierda cualquiera de las imágenes. Desplazas hacia la izquierda y te salen esas tres opciones: compartir, duplicar o eliminar. Es el mismo menú que teníamos en seleccionar, pero muchísimo más rápido. Yo le voy a dar aquí a duplicar y te acaba de duplicar la imagen. Y si yo cojo esta de aquí, siempre la de la izquierda es la nueva, desplazo hacia la izquierda con el dedo, con un dedo, desplazas hacia la izquierda y le das a eliminar. Lo mismo, ¿desea usted eliminar? Seguro, seguro. Eliminas. Le he debido de dar a cancelar. Aquí, vale, ya está. Estaba mirando la cámara y no el iPad. Pues ya está, ¿vale? Básicamente. Las siguientes opciones que tienes en esta, digamos, como en esta galería de trabajos iniciales, teníamos seleccionar, la siguiente es importar. A ver, esto genera mucha confusión, muchísima confusión, porque no acaba de funcionar bien. Sinceramente, esta es mi opinión personal. Si tú le das a importar, se te va a abrir directamente los archivos que tú tienes en tu iPad para poder importar imágenes o archivos para trabajar en Procreate. Ya, pero es que esto no funciona, no funciona así, ¿de acuerdo? De hecho, si yo me voy, por ejemplo, a la carpeta de Procreate, tengo mis pinceles, que son unos pinceles que yo tengo configurados, que ya os enseñaré también en otra lección cómo hacerlo. Ni siquiera desde yo aquí no me deja importar nada. O me voy, yo que sé, a Medibang Paint, que es otra aplicación de pintura. No puedo importar los archivos de Medibang. No me deja, o sea, me voy yo que sé, a Sketch, no me deja importar Sketch. O sea, sinceramente, no tengo muy claro para qué sirve esto de importar. Sinceramente, no tengo nada claro para qué sirve esto de importar, porque es que no me deja importar ni los propios archivos de Procreate, ni un PDF, o sea, no me deja importar absolutamente nada, ni en Page, ni en Keynote, no me deja importar nada. Si lo que tú quieres, voy a darle a cancelar, ¿vale? Si lo que tú quieres es importar una imagen para poder trabajar con Photoshop, no le tienes que dar a importar, y eso genera mucha confusión. Lo que le tienes que dar es a donde pone foto, ¿vale? La tercera opción, si yo pincho en foto, aquí sí, ¿vale? Veis que ya me pone todas las fotos recientes, vídeos, panorámicas, capturas, bueno, no sé, son todas mis carpetas con todas mis imágenes de mi iPad, ¿vale? Entonces, si tú quieres importar una imagen para poder trabajar en Procreate, porque puede ser un dibujo a línea que tengas hecho, que hayas exportado de otra vez, o una imagen para trabajar como referencia o como modificarla. Si tú quieres importar una imagen, voy a dar a cancelar, no le des a importar, dale a foto, ¿vale? Y en foto ya sí que directamente la imagen que pinches te la abrirá en un archivo nuevo. Y por último,
Y no menos importante, de hecho es lo más importante que voy a hablar aquí en esta lección. ¿Veis este simbolito que sale una crucecita como un más? Voy a pinchar. Esto es para crear un archivo nuevo, ¿vale? Para crear algo de cero o o un tamaño que ya esté más o menos preconfigurado. Tú cuando le des ahora aquí a más no te van a salir tantas opciones como me salen a mí, porque yo ya llevo, ya te digo, muchos años trabajando con Procreate y tengo un montón de tamaños, porque estos son tamaños de lienzo personalizados, ¿vale? A ti te saldrán una serie de opciones ya predeterminadas, creo que te sale el A4, el 4K, el Photo 4.6, el A2 creo que te sale, y el resto creo que ya me los he ido añadiendo yo. Entonces, bueno, mi recomendación, y ya terminando esta lección, es que para empezar en Procreate, ¿vale? Para empezar a trabajar con Procreate, si no quieres tener problemas de resolución de tamaño, si quieres que sea un tamaño lo suficientemente bueno y no tener luego problemas con la resolución a la hora de imprimir, mi recomendación es que utilices un formato que se llama A4, que te tiene que salir sí o sí en tu versión actual de Procreate, ¿vale? Esa es mi recomendación. En la siguiente lección vamos a hablar sobre cómo personalizar el lienzo. Aún no hemos empezado ni siquiera a pintar, ¿eh? Estamos solamente con esta página principal. En la siguiente lección hablaremos sobre cómo personalizar un lienzo y la importancia real que tiene configurarlo correctamente, porque si no vas a tener problemas después. Pero eso será en la siguiente lección. En esta lección espero que te haya quedado más o menos claro cómo funciona Procreate, sobre todo esta primera pantalla de inicio. Espero que hayas aprendido a borrar, a duplicar, a crear grupos. Mi recomendación es que hagas ese tipo de ejercicios, ¿vale? Prueba primero a duplicarlos, no los borres. Primero duplícalos, luego bórralos, cámbiales el nombre, agrúpalos, desagrúpalos, pruébalo de selección, prueba a importar a ver si te deja importar algo, intenta importar una foto en Procreate. Intenta jugar un poquito con estas cositas que te he dicho y nada, me despido ya porque ya está siendo bastante largo. Pretendía que fueran 15 minutos y ya me he ido a 20, pero bueno, en la siguiente lección hablaremos sobre cómo configurar un lienzo personalizado. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.